Oh, eso sí se escucha bien. Si quieres subirme apenitas un poquito, Cande, muy suavecito. Buenas noches a todos. Cuando ayer me enteraba de que Pedro está con neumonía y Marcelo de viaje, dije, uy, vamos a estar solos, pero gracias a Dios hay un hermoso grupo, tanto acá presencial como obviamente de manera virtual. Así que damos las gracias a Dios por esto. Eh, Denny, cuando abría hoy a la mañana, la reunión re larga, ¿no? Cuando abría hoy hace un ratito, eh, comentaba que fuimos a un campamento, sí, disfrutábamos muy lindo momento de abrir su palabra y la temática está sacada de ahí, la de esta noche, de dos protagonistas que nos presentó el campamento. Por un lado, nosotros teníamos que hablar de uno y el orador, el predicador, en las reuniones de otro, ¿no? Y lo que a mí me pareció bien hacer es un comparativo entre ambos. Así que los que vinieron al campamento creo que lo van a aprovechar para reafirmar los conceptos que tuvieron y relacionarlos unos con otros, y los que no estuvieron en el campamento vamos a poder entender un poquito de qué se trata. Pero la temática o el tema de hoy son las decisiones, ¿sí? Las decisiones. Qué difícil son las decisiones. Para comenzar, me parece bien definirlo. ¿Qué es una decisión? Porque a veces perdemos esta base, ¿no? A veces nos afrontamos a diferentes circunstancias sin saber lo que es realmente. Como está en la jerga de todos, todos sabemos supuestamente que es una decisión, no la analizamos bien con su definición de manual, ¿no? Así que, de diccionario, dice, la decisión es una determinación o resolución que se toma sobre una determinada cosa. Por lo general, la decisión supone un comienzo o poner un fin sobre una situación o a una situación. Es decir, impone un cambio de estado, un cambio de rumbo. ¿Sí? ¿Entendieron más o menos? Repito esto último. Si impone, ¿sí? Es ponerle o el comienzo, comenzar a hacer algo o terminar de hacer algo. Uno tiene que tomar una decisión, ¿sí? Tomo este colectivo, tomo la decisión. Me bajo del colectivo, tomo otra decisión, ¿sí? O pongo un fin, un principio o un fin de algo, pero es un cambio de estado, ¿sí? Estaba en el colectivo y decido bajarme y comienzo un cambio de rumbo, ¿sí? Eso es netamente la decisión. Y bueno, como decía, ¿no? Son difíciles. Creo que a toda edad y en toda situación es difícil. Algunos son más decididos que otros y los admiro. Yo soy muy indeciso. Hasta cuando me voy a comprar algo, lo analizo y lo analizo y lo analizo y lo analizo. Hoy analizar las cosas en Argentina es lo peor que te puede pasar porque mañana ya está más caro. ¿Sí? A mí me gustaba antes cuando yo estaba meses analizando algo hasta que tomaba la decisión de comprarlo, ¿no? Porque no me gusta ni comprar caro ni comprar algo que se rompa rápido. Así que siempre me gustó mucho analizar las cosas. Hoy por hoy estoy tratando de cambiarlo porque si no salgo perdiendo. Así que, pero son decisiones. Constantemente tomamos la decisión. ¿Hoy me lavo los dientes o no me lavo los dientes? Ahí va a afectar al resto también, ¿no? Que vamos a ver eso. Pero nos vamos a hacer dos preguntas a lo largo de este breve devocional que se van a ir respondiendo a lo largo del devocional y al final la vamos a responder todos juntos. La primera es qué actitud tomamos frente a ellas, frente a las decisiones. ¿Qué actitud tomamos? ¿Sí? En general, ¿cómo me puedo definir que tomo o que actúo frente a las decisiones en mi vida? ¿Las pateamos? ¿Las esquivamos? ¿Sí? Somos como los toreros, ¿vieron? Que viene la decisión ahí y le decimos, ole, ¿sí? Una cosa así. Las olvidamos, ¿sí? Las dejamos por allá o las excusamos, ¿sí? Somos Mister Excusa y siempre tenemos una excusa para cada decisión por tomar. Y la segunda pregunta que quiero que ustedes evalúen qué hacen es qué lugar ocupa, perdón, el Señor en esas decisiones, ¿sí? ¿Qué lugar ocupa, no en tu vida, en las decisiones de tu vida, ¿sí? De tu vida cada uno tiene que evaluarse, ¿no? Pero después, ¿cuánto lugar le damos al Señor en cada decisión, ¿sí? Bienvenidos. Así que estamos hablando para los que recién entran, tanto al Zoom como presencial, de las decisiones. Las definimos, las decisiones, ¿sí? Que es un estado, un cambio de rumbo, ¿sí? Y tenemos que hacernos estas dos preguntas. ¿Qué actitud tomamos frente a ellas y qué lugar ocupa el Señor en ellas?
¿Lo hacemos parte de nuestras decisiones o preferimos hacer la nuestra y levantamos recién la vista al cielo para pedir ayuda cuando nos estrellamos contra la pared? ¿Sí? ¿Prestaron atención a esto? ¿En qué momento o qué lugar ocupa el Señor en cada decisión de mi vida? ¿Lo hago parte? ¿Sí? ¿O lo dejo para lo último, para que me lo solucione cuando la embarré? ¿Sí? Y para poder responder estas preguntas, justamente vamos a ver a estos dos personajes que estuvimos viendo. Por un lado, vimos en las reuniones generales, en el campamento, a Jonás, y por otro, en las piezas, vimos a Josías. Así que vamos a hacer un comparativo de estos dos. Vayamos a Jonás primero y analicemos bien. Y no se olviden a lo largo de este devocional, que va a durar 10 minutos más como mucho, ¿sí? Estas dos preguntas. ¿Qué actitud tomamos frente a las decisiones? ¿Y qué lugar ocupa el Señor en nuestras decisiones? Jonás 1, creo que todos la conocemos, la historia, pero vamos a leerla. Jonás 1 está bastante al final del Antiguo Testamento, para encontrarlo. ¿Sí? Váyanse bastante al fondo, antes de Miqueas. Bien, ya lo tenemos, antes de Nahum. Y tenemos a Jonás. Dice, presten atención, versículo 1 del capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, o sea, predica contra ella. Pregona, bueno, no nos vamos a entrar en detalles porque no es la intención, pero dice, porque ha subido su maldad delante de mí, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde se levantó Jonás? Sí, bueno, me lo adelantó ahí, pero a huir, ¿sí? No es a hacerle caso, ¿sí? A huir de la presencia de Jehová a Tarsis, como decía Deni, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, lejos de donde Jehová lo había mandado, ¿sí? Y los marineros, versículo 5, tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. No, perdón, versículo 4, me salteé. Lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. ¿Sí? Así que ahí Jonás tenía que tomar una decisión, tenía que predicarle a un pueblo enemigo, un pueblo que estaba en contra de este pueblo de Israel, y él tenía que entrar ahí y decirle a todos que se estaban equivocando en lo que estaban haciendo, que había mucha maldad y que cambien de rumbo, ¿sí? Cambien, tomen una decisión por salir de esa situación tan equivocada. Y Dios le había pedido esto y el que hace lo desobedeció, ¿sí? Tomó una decisión equivocada en no hacerle caso a Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Tomamos estas decisiones, esa sí la tomamos bien, ¿sí? No le voy a hacer caso a Dios. Consciente o inconscientemente, esa la solemos practicar seguido. Y no solo eso, también tomó la decisión de ir para otro lado. O sea, tenía que ir para allá y fue para el otro lado. ¿Sí? De escaparse de Dios y también de escaparse de su responsabilidad. ¿Y cuántas veces nos pasa esto? Nos escapamos de nuestra responsabilidad, ¿sí? Al igual que hizo Jonás. Y acá encontramos también un choque de intereses. Por un lado, lo que Dios sabía que era lo mejor, ¿sí? Versus lo que Jonás consideraba mejor para él. Y acá también nos podemos identificar cuántas veces pensamos que nuestro pensamiento, nuestra voluntad o nuestra manera de ver las cosas es la correcta, ¿sí? ¡Qué locura! El día que estemos en el cielo, creo que esas son... Sí, yo me imagino que va a haber una película de cada uno, ¿no? Y la vamos a poder ver desde otro ángulo, desde el ángulo de Dios. No sé, yo me lo imagino así. Y cuando vea eso, diga, qué salame que soy, ¿no? Que yo opté por esto cuando Dios me estaba mostrando esto. Y creo que cada uno de nosotros lo hacemos. Así que 3 cosas para ya ir terminando con la parte de Jonás. Primero, toma una mala decisión. Segundo, se desentiende, ¿sí? Porque se va a dormir, ¿sí? Se desentiende, muchas veces hacemos eso. Y tercero, no asume la responsabilidad que le correspondía. Lo primero, versículo 3,
lo segundo, versículo 5, y lo tercero, versículo 2. Y ahora leamos cómo termina esta historia. Dice, versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Sí? Así que vemos cómo las malas decisiones y el no consultar y obedecer a Dios trae consecuencias. ¿Sí? Trae consecuencias sobre nosotros, como le pasó a Jonás, y también sobre los que nos rodean. Y es importante esto, ¿no? Qué importante que tomemos buenas decisiones y que obedezcamos a Dios para no perjudicar también a nuestro alrededor, ¿sí? Porque lamentablemente a veces hacemos mal y mucho mal. No vamos a leer, pero en el capítulo siguiente, luego de 3 días, en el gran pez, busca a Dios y pide su ayuda, pero ¿qué hizo Jonás? ¿Cómo dijimos que era una alternativa? ¿En qué lugar está Dios en nuestras decisiones? La primera era tenerlo en primer lugar y la segunda era esperar a estrellarse, ¿sí? Esperar a estrellarnos con la pared y acá pasó lo mismo, esperó a estrellarse en lugar de hacer caso a su guía desde el principio, ¿sí? Nada más ni nada menos que tuvo esta consecuencia, estar 3 días en el vientre de un pez, y no debe ser nada lindo lo que pasó ahí. Él tuvo esa consecuencia grave y también había perjudicado a los que lo acompañaban. Cuidado, ¿sí? Porque no sabemos cuántas oportunidades nos va a dar Dios. Así que es importante que a partir de hoy podamos empezar a tomar decisiones acorde a su voluntad, a no darle la espalda a Dios, a decir, a escuchar y a obedecer la palabra de Dios, y si Dios dice para allá, hay que ir para ese lado. El otro personaje, Josías, me encanta Josías, ya lo vi varias veces a Josías, está tanto en Reyes como en Crónicas, vamos a ver en Crónicas, Segunda Crónicas, ¿sí? Segunda Crónicas, capítulo 34, antes de Nehemías, antes de Esther. Segunda Crónica 34. 3 versículos tan solo. 1, versículo 1. 34:1. ¿Lo tienen todos? Estaría bueno que coincida el número de la página de todas las Biblias, ¿no? Pero no pasa eso, así que hay que buscar. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. ¿Sí? ¿Cuántos años? De 8, ¿sí? 8 años. Y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Qué hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Y anduvo en dónde? En los caminos de David su padre. David no era su padre, era como su tatarabuelo, ¿sí? Pero se refiere acá que anduvo en los mismos caminos que David. Sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Qué bueno, qué centrado, fíjense, ¿no? A los 8 años, versículo 3, de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Bien, el otro ejemplo, para terminar, ¿sí? Teníamos a Jonás, malas decisiones, por lo menos al comienzo. Tenemos a Josías, que tuvo también que asumir una gran responsabilidad. Era muy chico y la responsabilidad era muy grande. Y a veces nosotros nos limitamos y pensamos que porque es una gran responsabilidad no la podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos contando con nuestras propias fuerzas, ¿sí? Y Dios quiere que contemos con sus fuerzas y nos pongamos en sus manos, en su voluntad y en sus decisiones, y va a ser todo más fácil. Él era muy chico, la responsabilidad muy grande.
Acababan, ya lo hemos mencionado más de una vez, pero acababan de asesinar a su papá, los propios siervos del reino. Su pueblo vivía en constantes guerras, su padre, su abuelo y el pueblo estaban lejos de Dios. Fíjense la herencia pesada, ¿no? Y él, como dijimos, tenía 8 años. ¿Él tendría excusas? ¿Tendría excusas para no asumir esa responsabilidad? Por supuesto. Más que una excusa, ¿sí? Más que excusas que las que tenemos nosotros. Tenía miles de excusas para escaparse, como hizo Jonás, para irse para el otro lado, pero no. De no saber cómo responder a tantas presiones, ¿no? Se podría haber escapado, pero muy por el contrario, no lo hace. Dios lo había preservado porque tenía un propósito para la vida de Josías. ¿Y qué propósito? Si nos ponemos a leer esos versículos, que no vamos a analizar toda la vida de Josías hoy, que es fabuloso, fabuloso todo lo que hizo Josías en el reino de Judá, ¿sí? Dios lo había preservado porque tenía un propósito para su vida. Y a pesar de todo lo que estaba pasando en su casa y en su país, él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Anduvo en sus caminos sin apartarse ni a izquierda ni a derecha. Y solo mencionando, lo primero que hizo es buscar a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Después no dejó pasar segundo, no dejó pasar el tiempo para tomar decisiones importantes, no las pospuso. Arrancó ahí de entrada, vieron que leímos, de entrada. No dijo, bueno, cuando cumpla 21 voy a ser mayor de edad y a partir de ahí arrancamos, mientras tanto soy el rey, me voy a divertir un poco, voy a probar esto, voy a probar lo otro y pumba. Después, no, ¿sí? No dejó pasar el tiempo para tomar decisiones importantes. En tercer lugar, restauró lo que hacía falta para seguir creciendo. Hay que corregir algo en tu vida, toma la decisión hoy, ¿sí? Hay que enderezarte, hay que hacer algo al respecto, hay que sacar algo de tu vida para darle la prioridad a Dios y para tomar decisiones acorde a su voluntad, ¿sí? Es necesario hacerlo hoy. Cuarto, acabó una pesada herencia, ¿sí? Como dijimos, su padre y su abuelo no hicieron lo que le agradaba a Dios y no se agarró de eso, ¿sí? No se agarró de eso, son excusas y él no agarró ninguna de esas excusas. Él afrontó la responsabilidad como correspondía. Quinto, asumió justamente esa responsabilidad y cumplió con el mandato de ser rey. Y último, agradó al Señor con su comportamiento. Qué ejemplo para imitar de Josías. Así que como conclusión, como dijimos, él tenía excusas, pero asumió la responsabilidad, ¿sí? Aunque había presiones. Desechó toda esa herencia, enfrentó todo de la mano de quién? De la mano de Dios. Lo podemos ver ahí, incluso encuentran luego el libro de la ley, ¿sí? Y ahí terminan de corregir todo lo que no habían corregido hasta ese momento, ¿no? Aprendió a llevar una vida piadosa, a contentarse a pesar de las dificultades y las circunstancias que pasaba su vida. Así que, hermanos, hermanas, hoy Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios quiere que nos pongamos y nos comprometamos a tomar las decisiones correctas, ¿sí? Al igual que lo hizo Josías y después Jonás, ¿sí? Cuando corrige lo que termina de corregir. La clave de Josías, a diferencia de Jonás, es que buscó a Dios de un principio y lo encontró, se humilló y reconoció su posición frente a Dios. Entonces, y terminamos con esto, respondamos entre todos esas dos preguntas. ¿Qué actitud tomamos frente a las decisiones? ¿Sí? Cada uno en su corazón. Yo querría contestar esto, ¿sí? Y Dios quiera que lo pueda hacer y llevar a cabo en mi vida, afrontarlas, enfrentarlas, llevarlas a cabo, cada una de las decisiones que me toca tener, ¿sí? ¿Qué actitud tomo frente a ellas? Las afronto, las enfrento y las llevo a cabo. Ojalá que vos puedas responder lo mismo o con tus palabras, ¿sí? Tratando de enderezar lo que haya que enderezar. ¿Y qué lugar ocupa el Señor en ellas? Dios quiera que cada uno de nosotros, a partir de hoy, podamos decir, el primer lugar, primero consultemos a Dios y hagamos caso a su palabra. Que el Señor nos bendiga y podamos realmente tomar pequeñas decisiones, pero en lo práctico. No nos quedemos con esta teoría solamente, ¿sí? Vayamos a lo práctico. La decisión más pequeña que tengas que tomar hoy a la noche, ya hacela teniendo a Dios en primer lugar. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias por este momento, te damos gracias porque pudimos comenzar esta tarde, Padre, leyendo tu palabra,
orando, Padre, cantando, alabándote, Padre, y ahora también meditando en tu palabra una vez más, Padre. Te agradecemos porque vos nos permitiste de entrada, Padre, tomar nuestras propias decisiones, pero que las podamos hacer siempre en tu voluntad, que podamos escucharte, que podamos escuchar tu voz, que podamos afrontar cada momento de nuestra vida de la mano tuya. Te agradecemos porque nos das esta posibilidad y qué diferente sería el no estar de tu mano, Padre. Vemos al mundo sin paz, en tinieblas, con tantas cosas, Padre, malas, y sin embargo nosotros tenemos esta paz para con vos, Padre, por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Por eso te damos gracias por eso. Ponemos en tus manos ahora todos los motivos, todos los hermanos que están pasando enfermedad, todos los hermanos y hermanas, Padre, que están en diferentes circunstancias, Padre, que los ayudes a poder mejorarse, a poder pasar esta prueba de tu mano, Padre. Nos ponemos en tus manos ahora en esta noche, agradeciéndote por todo lo que nos regalás día a día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Brevemente, hermanos, próximo sábado, GPS a las 6 de la tarde.